Señor, te damos gracias por tu inmenso amor, por tu misericordia. Bendice a toda persona que está escuchando la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Amén y amén. El afán y la ansiedad. ¿Qué dice la Biblia sobre la ansiedad, la angustia y el afán? Y cómo vencerlos. Para los que les gusta la palabra, para los que defienden la verdad, para los que prefieren la verdad sobre la tradición. Mateo capítulo 6, versículo del 25 al 34, dice allí: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios las viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos, pues los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente del reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. La ansiedad fue prohibida por el Señor. Mateo 6, 25 al 34. En los dos señores, el Señor Jesús habla de lo imposible que es servir a Dios y a las riquezas. Por tanto, cuando dice aquí, por tanto, cuando leímos al principio del versículo 25 que dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, está diciendo que lo que vamos a estudiar aquí es consecuencia de haber servido a dos señores. Entonces, quiere decir que eso implica que trae como consecuencia que lo que sigue es el afán y la ansiedad. Servir a dos señores, servir a la riqueza, trae el afán y la ansiedad como resultado, como consecuencia de servir al Señor riqueza. La ansiedad y el afán viene como resultado de servir al Señor dinero, al Dios mamoná, de estar enamorado de la materia y de dedicar toda nuestra vida, todo nuestro esfuerzo para trabajar para eso, dañando a otros y a nosotros mismos con nuestra ambición y perdiendo la eternidad. Tanto el rico como el pobre, que aman y trabajan por amor a las cosas materiales, a las riquezas, ellos viven ansiosos y afanados. No importa si es rico o es pobre. Algunas frases célebres para entender esto. Aprende del pasado, prepárate para el futuro, pero vive en el presente. Pasado pisado, presente de frente, futuro sin apuro. Tengo un pasado con el que aprendí, tengo un presente que vivir y un futuro que crear. Es un gran error arruinar el presente recordando un pasado que ya no tiene futuro. Trata de no angustiarte con el pasado y de seguir adelante tu vida, utilizando las experiencias negativas para construir un mejor futuro. Si estás deprimido, estamos leyendo frases célebres, estás viviendo en el pasado. Si estás ansioso, estás viviendo en el futuro. Si estás en paz, estás viviendo en el presente. Lógico, usando las experiencias negativas y positivas para mejorar el presente y construir un mejor futuro. Debemos asegurarnos de entender bien lo que Jesús está queriendo enseñar, lo que está prohibiendo, lo que está demandando. ¿Cómo entendemos lo que Jesús está prohibiendo y lo que está demandando? Entonces, bueno, probemos con algunas traducciones para entender mejor lo que Jesús está prohibiendo y demandando a través de diferentes versiones.
La versión autorizada inglesa dice, no penséis en el mañana. Otra traducción dice, no os afanéis por vuestra vida. La Biblia, lenguaje sencillo, no vivan preocupados pensando en qué van a comer, qué van a beber y qué se van a poner. La Biblia Castilian 2003 dice, por eso os digo, no os angustiéis por vuestra vida. La Biblia Pueblo de Dios dice, por eso les digo, no se inquieten por su vida pensando. La Biblia de nuestro pueblo dice, por eso les digo, no anden angustiados por. Y otras traducciones dicen, no tengáis cuidado por vuestra vida. En el sentido, todas estas literal de no estar lleno de cuidados por preocupación a lo que podamos perder o lo que no podamos ganar. No está prohibiendo o condenando el Señor Jesús aquí que el hombre sea prevenido o que planifique o que sea prudente. El Señor Jesús no aboga aquí, no está defendiendo aquí una actitud descuidada, imprevisora, sin planes, o de ir a saltos indolentes y alocados por la vida. No, lo que el Señor Jesús prohíbe aquí es la preocupación, el cuidado angustioso y paralizador que quita toda la alegría de la vida, que lleva a la ansiedad, a la depresión y al afán que vive la persona cuando está muy apegado a las cosas materiales, que cree que le pueden faltar o que cree que las puede perder. A través del idioma griego vamos a tratar de entender lo que Jesús nos está enseñando acá. No solo a través de otras traducciones, miremos a través del griego ahora, del idioma original por el cual nos llegaron estas enseñanzas. La palabra que se usa aquí en el original es meripnan, que quiere decir preocuparse ansiosamente. Entonces, no os acongojéis, no os angustiéis, meripnan. El nombre correspondiente es meripnan, que quiere decir preocupación, ansiedad. En una carta de la época que se conserva en un papiro, una mujer le escribe a su marido ausente, no puedo dormir ni de noche ni de día por la meripnan, por la merimna. Aquí puede ser entendida como preocupación, es decir, ella le está diciendo la merimna que tengo de si te encontrarás bien. También una madre, al tener noticias de la salud de su hijo, que estaba bien, que tenía prosperidad, le contesta en la carta al hijo, una carta de la época igualmente. Esa era toda mi oración y toda mi merimna. Acá puede ser traducida por ansiedad. El poeta Anacreonte escribe, cuando bebo vino, se me adormecen las merimna, las preocupaciones. Entonces la palabra es la norma en el griego para usarla por ansiedad, por preocupación y el cuidado ese ansioso. El equilibrio, hay que buscar el equilibrio. Hay que buscar el equilibrio entre dos principios para no ser ni indolentes, como dijimos, ni tampoco ansiosos. Ninguna de las dos, ni indolentes ni ansiosos. En esa época los judíos estaban muy familiarizados con la actitud ante la vida, con esta actitud ante la vida. Sus grandes rabinos enseñaban que un hombre debía enfrentar la vida con una combinación de prudencia y serenidad. Insistían, por un lado, que los padres debían enseñarle una profesión a los hijos, porque decían, el no enseñarles una profesión era como robarles, o como enseñarles a robar, perdón. Y pues también creían que había que dar todos los pasos necesarios para que los hijos llevaran una vida prudente. Pero al mismo tiempo decían, el que tiene pan en la cesta y a la vez pregunta qué comeré mañana es un hombre de poca fe. Es decir, rechazaban también al mismo tiempo la ansiedad por el sustento. Resumiendo, por un lado, había que ser prudentes y pensar y planear el futuro, pero al mismo tiempo no ser ansioso ni angustiado, porque eso es falta de fe y es amor a lo material. Jesús aquí está enseñando una lección que el pueblo judío, que sus compatriotas conocían, la lección de la prudencia y la previsión y el hacer planes, pero combinadas con la serenidad, con la fe en el Creador y con la confianza en el Creador. En estos 10 versículos Jesús establece
7 distintos argumentos contra la preocupación. 1. La gente preocupada, ansiosa, turbada, no mira la lección, la enseñanza que nos da la naturaleza y todo lo que nos rodea. El Señor Jesús nos invita a ver la abundancia generosa que hay en la naturaleza y la enseñanza que nos da la naturaleza de todo lo que nos rodea. El Señor Jesús nos invita a ver la abundancia generosa que hay en la naturaleza y fijarnos cómo el Padre alimenta a los pájaros que no se esfuerzan en nada y a poner nuestra confianza en la generosidad del Padre Celestial. Dice en el 6:26, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta. Las personas que se acuerdan de lo que Dios ha hecho por él en el pasado, no se angustiarán por el futuro. Aquellos que se angustian por el futuro es porque no se acuerdan todo lo que Dios ha hecho por él en el pasado. ¿Tú recuerdas lo que Dios ha hecho por ti en el pasado? Entonces ten confianza en lo que va a hacer contigo en el futuro. La lección que nos da la vida es que si de la mano de Dios hemos pasado por todo lo que hemos pasado, problemas, escasez, necesidades, emociones difíciles, problemas emocionales de todo tipo, y Él nos ha capacitado para soportar lo insoportable y para hacer lo imposible y salir en victoria, ¿cómo no vamos a estar confiando en Él? Entonces la preocupación, la angustia y la ansiedad que es innecesaria. El Señor Jesús te dice, estate tranquilo, yo te defiendo, yo te cuido. Jesús pasa a hablar de los pájaros, como dijimos, no intenta amontonar, los pájaros no intentan amontonar para un futuro invisible e impredecible. Sin embargo, se mantienen vivos, sanos y se multiplican. Mas un rabino judío se encontraba fascinado por la vida de los animales y decía, por ejemplo, un rabino llamado Simeón, nunca he visto a un ciervo o un venado que se dedicara en su vida a secar higos, ni a un león que fuera un mozo de cuerdas, un estibador o un aguatero, o un zorro que fuera comerciante. Sin embargo, todos han vivido bien y multiplicándose. El ser humano debería pensar y decir, si ellos, los animales que fueron creados para estar a mi servicio, se mantienen sin preocupación, ¿cuánto más debería estar yo, que yo sí he sido creado para servir a mi Creador, a mi Dios? Debería alimentarme y estar tranquilo, estar sin preocupación, pero he corrompido mis caminos y así he echado a perder mi sostenimiento. El detalle de Jesús no está en que los pájaros no trabajan. Se ha dicho que nadie trabaja más que los gorriones, ¿no? Sino en que la lección que nos da la vida es que los pájaros no se preocupan. Bueno, pues no se preocupan porque no pueden hacerlo. Dios no les dio raciocinio, no les dio inteligencia, no les dio capacidad para preocuparse. Pero no se encuentra por este motivo tal vez en ellos el estrés que se encuentran las personas acerca del futuro que no pueden ver ni prever. Entonces, el hombre trata de encontrar seguridad almacenando cosas, acumulando para el futuro y angustiándose y afanándose por esto y por si lo puede perder. En el 6:26 el Señor Jesús nos dice, las aves del cielo no siembran, no ciegan, no recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Vives tú ansioso y preocupado por el sustento o por el futuro? ¿O has puesto la confianza plenamente en el amor y el cuidado de tu Padre Celestial? El versículo 27 dice, Jesús nos enseña, nos pasa a demostrar lo inútil que es la preocupación en cualquiera de los casos. Porque allí dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Versículo 27. El versículo admite dos sentidos. Puede ser que ninguna persona, a base de preocuparse, pueda añadir un codo a su estatura. Aclaremos que un codo medía 45 centímetros. Por eso no creo que estuviera hablando específicamente de esto, o tal vez
Es la menos segura, pero la más segura es esta. Es decir, también puede querer decir que una persona, a fuerza de preocuparse, no puede alargar su vida ni un breve espacio de tiempo. En ese sentido es más probable, aunque pueden ser las dos. Lo que Jesús está queriendo decir al final es que la preocupación no tiene sentido en ningún caso. Jesús pasa a hablar de las flores, versículo 28 al 30, y habla como a uno que le gustan las flores. Dice, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo que no, como crecen y no trabajan ni hilan. Los lirios del campo eran las amapolas, las anémonas, escarlatas, eran flores de un día que crecían en las laderas de Palestina. Sin embargo, su vida era breve, un día. Y en su breve vida se veían en las laderas con una belleza que superaba los mantos de los reyes. Cuando morían, sin embargo, eran usadas para nada mejor que encender el fuego. El detalle es el siguiente. Los hornos de arcilla en Palestina eran como una caja de arcilla, valga la redundancia, que se colocaban sobre unos ladrillos, se hacían de arcilla. Y se ponía debajo de ello el fuego. Cuando se quería subir la temperatura rápidamente a estos hornos, se tomaban manojos de hierba seca y de flores secas y se les echaban. Y cuando pasaba esto, pues el fuego aumentaba y así se le ayudaba a las mujeres a calentar el horno cuando estaba cocinando con prisa. Y dice el Señor, sin embargo, Dios las viste, aunque son para eso, se usan al final para eso, con una belleza que está fuera del límite de la capacidad humana todavía imitar. Si Dios le da tal belleza a una florecita transitoria de un día, ¿cuánto más tendrá cuidado de una persona en la ropa que ha de vestir? No cabe duda que a una generosidad tan pródiga, a una generosidad tan derrochadora, tan grande, del Creador con una flor que va a tener un día, será mucho más grande con un ser humano, que es la corona de la creación, que no fue hecho para un solo día, sino Dios quiere que Él viva eternamente. El Señor Jesús te dice a ti y me dice a mí. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan, pero aún así os digo que ni Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada al horno, Dios las viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Bueno, Jesús pasa a presentar un argumento fundamental contra la preocupación. Aquí lo dice. Y es que dice, no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? ¿Por qué? Porque los gentiles, versículo 32, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. La preocupación y la ansiedad, dice el Señor en este versículo, que es característica de los paganos, de los gentiles, y de que no saben, de que no conocen a Dios, de los que no le conocen. Entonces, la preocupación angustiosa es en esencia desconfiar de Dios, no conocerlo. El que se preocupa, el que está ansioso y angustiado, está demostrando que no conoce a Dios. Tal desconfianza se puede entender como la de un pagano que cree en dioses inmortales que son egoístas, caprichosos, impredecibles, que pueden tomarla en contra incluso del propio hombre. Pero es incomprensible esa angustia y esa ansiedad en una persona que ha aprendido a llamar a Dios Padre Celestial. El cristiano, el creyente, no puede preocuparse porque ese creyente cree en el amor y en el cuidado y en la perfección de Dios. Él empieza indicando que Dios nos dio la vida, porque dice no es mayor la vida que el vestido y que la comida y demás. Si Dios nos dio la vida, entonces sin duda debemos de confiar en Él, que nos va a dar las cosas más pequeñas. Si Dios nos dio la vida, seguro que vamos a poder confiar que nos va a dar el sustento para mantener la vida, para sustentarla. Si nos dio cuerpo, seguro que nos va a dar el vestido. Si una persona te hace un regalo grande, enorme, seguro no va a ser mezquino en cosas más pequeñas. Cuanto más nuestro Creador, que nos ha dado la vida y el cuerpo, podemos confiar en Él, que nos va a dar las cosas materiales para sustentarlo. Vamos a resumir algo.
los argumentos que el Señor muestra como preocupación, argumentos que el Señor muestra en contra de la preocupación y la ansiedad. La preocupación y la ansiedad, como dijimos, es innecesaria, inútil y hasta perjudicial. Lo hemos dicho ya. No es lo mismo la sana preocupación de aquel que planifica con prudencia y serenidad y la previsión de los problemas, que preocuparse y afanarse y angustiarse por el futuro. La preocupación y la ansiedad no pueden arreglar el pasado. Otro de los argumentos. Sí, la preocupación y la ansiedad es inútil, hasta perjudicial, pero tampoco pueden arreglar el pasado, porque el pasado ya ha pasado. Hay un equilibrio, debe haber un equilibrio entre el pasado y perderse en el pasado. El que no conoce su pasado está condenado a repetirlo, pero aquel que se angustia en el pasado se pierde en él, se va a perder en el pasado. El pasado ha pasado, es mejor que uno, aunque no se pueda divorciar del pasado, y lo pueda utilizar como estímulo, como guía para actuar mejor en el futuro, pero no tomarlo como algo que se siga rumiando y reciclando para amargarnos y sumirse en el estrés. También otro argumento más de la preocupación y la ansiedad pueden llevarnos a hacer que las cosas empeoren en el futuro. Nos puede tratar a llevar a resolver las cosas de manera impulsiva y conseguir un efecto peor que el que nos tenía ya preocupado. Tal como el de Sara, la mujer de Abraham, que el afán, la preocupación de no haber tenido un hijo, a quien un heredero, le dio a la criada Agar a su marido para que tuviera un hijo, para que concibiera. Y el resultado es que nació Ismael, el ancestro de los árabes, la peor pesadilla de todos los tiempos para los judíos. Pero la peor preocupación, la ansiedad, la angustia, es que es todavía peor que inútil. Tanto preocuparnos, estar ansioso como angustioso, es todavía peor que inútil. Es activamente perjudicial también para la salud. No solo para empeorar la situación alrededor, sino para la salud. Las enfermedades típicas de la vida moderna son la úlcera del estómago, la trombosis, y en muchos de los casos son resultado del estrés. Es un hecho que la medicina habla que las personas que más ríen, los que más felices son, los menos preocupados, son los que tienen una vida más larga y deberían ser los creyentes. La preocupación que desgasta la mente también desgasta el cuerpo. La preocupación afecta el juicio de la persona, reduce sus poderes de decisión y hace que la persona sea cada vez más incapaz de enfrentarse a la vida. Que cada uno se porte lo mejor posible es lo que hay que hacer. Lo mejor posible ante cada situación, hacerlo con serenidad y lo que esté a nuestro alcance. Y lo que no podamos, dejárselo a Dios. La preocupación, la angustia y la ansiedad muestran falta de fe, de incredulidad, y eso es esencialmente ateo. La preocupación y la ansiedad y la angustia es de ateos, de incrédulos, de gentiles. Aunque las circunstancias pueden ser muy adversas hasta el punto de causar angustia y preocupación, una persona puede estar afectada. Y aunque esté afectada, ser serena. Y al mismo tiempo que una persona con un problema grande, usted verlo en gran serenidad, otra persona se muere de la angustia y la ansiedad en la misma situación o en una situación menos complicada. Como decimos por ahí, tal persona se ahoga en un vaso de agua. Entonces la preocupación como la ansiedad no dependen de las circunstancias, sino de la fe, del optimismo y del corazón. Hay una historia de un místico alemán, taulero, que dice que un día se encontró a un pobre y le dijo: tengas buenos días, amigo. Y el pobre le contestó: nunca he tenido un mal día. Y Taulero le dijo: que Dios te dé una vida feliz, amigo. Gracias a Dios, le dijo el mendigo, soy feliz siempre. Y Taulero le dijo, sorprendido: ¿quién eres tú? El mendigo le contestó: soy un rey. Y Taulero le preguntó: ¿y dónde está tu reina, tu reino? Y el mendigo le contestó tranquilamente: en mi corazón. Ya lo dijo Isaías hace mucho tiempo. Tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías 26:3. Puede que hayan pecados más graves que la preocupación, pero seguro no hay ninguno que te incapacite más, que te limite más, que te haga fallar más que la preocupación. No penséis angustiosamente en el mañana. Es el mandamiento de nuestro Señor Jesús.
y es el camino no solo a la paz, sino al poder. Jesús pasa a presentar dos maneras en que se puede derrotar a la preocupación. La primera, buscar primeramente el reino, concentrarse en el reino. Ya hemos visto que estar en el reino es hacer la voluntad de Dios, y hacer la voluntad de Dios y estar en el reino son una misma cosa. Mateo 6:10. El concentrarse en hacer la voluntad de Dios es la manera de derrotar la depresión, ¿sí sabía? Y de derrotar la preocupación. Sabemos cómo en nuestra propia vida cualquier gran amor desplaza cualquier otro interés. Un amor así puede inspirar la obra de una persona, puede intensificar su estudio, puede purificar su vida. Un gran amor puede hacer todo eso y dominar todo su ser. Jesús estaba seguro de que la persona que destierra la preocupación es porque Dios llegó a ser el poder dominante en su vida. Cuando una persona echa fuera la preocupación es cuando Dios ha llegado a ser el poder dominante en toda su vida. ¿Tienes angustias? ¿Tienes afanes? ¿Tienes preocupaciones? Entonces tal vez el amor de Dios no es el poder dominante en tu vida. Porque el día que Dios sea el poder dominante en tu vida, vas a vivir sin afán, sin angustias y sin preocupaciones. Y por último, Jesús dice que podemos derrotar la preocupación y la ansiedad cuando adquirimos el estilo de vida del día a día. Versículo 34. Los judíos tenían un dicho: no te preocupes por los males del mañana, porque no sabes lo que te traerá el día de hoy. Tal vez estás preocupado por mañana y mañana no estés vivo. Y te habrás preocupado por un mundo que ya no es tuyo, porque no estarás en este mundo, tal vez mañana. Si, aunque planificáramos con serenidad el futuro, viviéramos cada día como viene, como Dios lo manda, si cumpliéramos cada tarea que se nos presenta, que Dios nos encomienda, entonces la suma de todos los días no podría sino ser buena. Vamos a estar seguros que va a ser buena nuestra vida. Y Jesús nos aconseja que atendamos las demandas de cada día según nos vaya llegando. Y yo lo conecto con vivir en el Espíritu, que es el que es guiado en el Espíritu no sabe ni para dónde va ni para dónde viene, como el viento, porque es guiado por el Espíritu. Es sin preocuparnos acerca del futuro desconocido, sin angustiarnos de las cosas que no sabemos, que a lo mejor no sucedan nunca. Cuando hemos dicho eso, no quiere decir que no hagamos planes, que no estudiemos, que no seamos prudentes, previsores, sino que hagamos con paz, que lo hagamos pero con paz, sin preocupación angustiosa, con toda la fe y confianza en el Creador, en Dios. Prepárate, planifica, estudia, trabaja y prevé como si fueran para 100 años por delante. Pero vive cada día como si fuera el último, como si hoy fuera el último día de tu vida, como si hoy te fuera a llamar el Señor, ya sea en el rapto o ya sea en la muerte. Como dice Jesús para ti hoy, como te dice Jesús: mas buscad primeramente del reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Señor, bendice a cada persona que escucha. Quita toda ansiedad, toda preocupación, toda angustia. Sé tú el rey de la vida de cada persona, para que esa persona eche fuera todo estrés, toda angustia, toda ansiedad. Sana a cada persona, recibe un milagro de salud en tu cuerpo. Dios trae paz y tranquilidad a tu hogar. El sustento está asegurado cada día para tu vida, no solo para ti, sino para poder ayudar y regalar a otros. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Y esto es para el que le gusta la palabra, para el que prefiere la verdad sobre la tradición. Dios me lo bendiga y nos vemos en próximas transmisiones. Amén.